¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Débora Imhoff, formo parte del equipo de Psicología Política del Instituto de Investigaciones Psicológicas del CONICET y la Facultad de Psicología, y voy a compartir con ustedes el trabajo, debates y políticas públicas en torno al trabajo sexual en tiempos de COVID-19, un trabajo que efectuamos con el doctor Matías Dreisig, la doctora Daniela Alonso y la doctora Ana Pamela Paz García del mismo instituto. Bueno, nuestro interés tenía que ver primero con poder reconocer que el contexto de pandemia ha generado situaciones que requieren de atención. En este caso nos interesó focalizar la atención en la situación de las trabajadoras sexuales. Para quienes no están familiarizados o familiarizadas, en Argentina se definió como una de las estrategias para luchar contra la pandemia un periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, que a lo largo del transcurso de la pandemia fue cambiando sus características y se fue flexibilizando en distintos sentidos. En ese contexto, el Estado Nacional sostuvo un trato ambiguo hacia las trabajadoras sexuales y las políticas públicas alcanzaron un punto máximo de tensión cuando se las incluyó y excluyó casi inmediatamente de un registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Entonces, bueno, nuestro objetivo considerando este contexto fue indagar sobre la situación de las trabajadoras sexuales en Córdoba en el contexto de pandemia y poder problematizar las políticas públicas que se están diseñando respecto al sector. Para abordar este objetivo tuvimos una estrategia de trabajo vinculada con la realización de 3 estudios en diálogo. Por una parte, un abordaje desde la perspectiva de las actoras, también una exploración de la posición de los medios de comunicación y por último una indagación sobre los posicionamientos de las audiencias. El primer estudio respecto de mujeres de AMAR en pandemia se realizó en el marco de una investigación cualitativa en la que realizamos entrevistas semiestructuradas con referentes de AMAR Córdoba en 2 momentos, al inicio de la pandemia y en un periodo posterior, junio de 2020. Y realizamos un análisis de contenido cualitativo. Respecto de los resultados, lo que encontramos es una situación acuciante y de emergencia que tiene que ver con la situación del sector en el contexto de pandemia. Recordemos que es un sector que en general ya venía de situaciones de alta exclusión social y situaciones de pobreza y desigualdad entre sus participantes, pero sin dudas la pandemia y sobre todo el ASPO vinieron a profundizar esa situación de pobreza. Son personas que viven al día, es decir, que van logrando subsistir con su trabajo en el día a día, con lo cual la situación del ASPO, que sin dudas era una estrategia que ayudó en términos sanitarios a manejar la pandemia, generó una agudización de esas situaciones de pobreza y desigualdad. Ante ello, y como siempre, AMAR, que es una organización que ha cumplido justamente 20 años, y que tiene una larga historia de organización y de lucha, rápidamente articuló una serie de acciones colectivas y de redes solidarias. Allí efectuaron estrategias de posicionamiento en redes sociales, donde realizan eventos culturales y colectas solidarias para las propias compañeras de AMAR y las trabajadoras sexuales no afiliadas, pero también para otros sectores de la población, por ejemplo, las personas en situación de calle, también tienden redes solidarias hacia esas personas, realizan, y esto de manera ya más contemporánea por las habilitaciones que se fueron dando a lo largo del ASPO, campañas de concientización sobre cuidados para trabajar en el contexto de COVID. Y en lo que concierne a las campañas para juntar fondos y poder entregar bolsones de ayuda, articulan con distintos ministerios del gobierno de Córdoba. Esa ayuda gubernamental convive de manera paradojal con la represión policial avalada por el Estado. Se dio, por ejemplo, una situación en la cual las compañeras de AMAR estaban repartiendo bolsones de ayuda y la policía las interpeló y las acusó de haber estado trabajando y sufrieron represión en el marco de ese evento, con lo cual ahí vemos como la ambivalencia del Estado respecto del abordaje del sector. Y también indagamos cuáles eran sus perspectivas de futuro inmediato o el post-pandemia, y allí vemos una visión bastante
preocupante respecto de lo complicado que va a ser el contexto post-pandemia, entendiendo que esta situación va a profundizar las desigualdades ya existentes, va a generar más hambre, va a generar más pobreza y a su vez la preocupación porque si desde el Estado no aparecen políticas públicas que ayuden al sector, finalmente eso las expone al riesgo de contagio y a la posibilidad de muerte porque no les queda otra que trabajar aún en el contexto difícil de la pandemia. Luego realizamos un análisis de medios, nos interesaba ver cuál era el tratamiento mediático nacional y local que se hacía no solo de la situación general del sector, sino también y de manera específica con el movimiento de inclusión y exclusión de dicho colectivo en el registro de la economía popular, que fue un hecho que aconteció el 8 de junio en el marco de la política de asistencia estatal nacional del Ministerio de Desarrollo Social, donde se genera un registro nacional de trabajadores de la economía popular, en el marco de la cual primero se las incluye a las trabajadoras y los trabajadores sexuales y luego se los excluye, con una diferencia de casi horas. Entonces, bueno, realizamos un análisis crítico del discurso sobre las ediciones digitales de 2 medios de prensa, La Voz del Interior, que es grupo líder y con posicionamiento histórico hegemónico en el mercado periodístico cordobés, y La Tinta, que es un medio alternativo de configuración cooperativa y comunitaria. Tomamos las notas publicadas entre enero y julio de 2020 sobre trabajo sexual y términos afines, y allí se constituyó un corpus de 13 noticias, 7 en La Voz del Interior y 6 en La Tinta. De ese corpus de 13 noticias, solo una, publicada en La Tinta, hace referencia directa al conflicto de la inclusión-exclusión en el registro de la economía popular. Respecto del abordaje de La Voz del Interior, la mayoría de las notas fueron incluidas en la sección Ciudadanos, que sabemos esto tiene como un clivaje ideológico importante, es decir, no se posiciona en la sección de política del diario, por ejemplo, ¿sí? Aparece en la sección Ciudadanos en el marco de una perspectiva que lo que enfatiza es la vulnerabilidad de las personas que se dedican al trabajo sexual. Se prioriza el formato periodístico de la crónica testigo de los acontecimientos o de la entrevista a informantes claves, pero desde una postura de observación no participante. Se destaca una escasa reflexión crítica respecto de las condiciones de precariedad y de violencia institucional que sufre el sector, y gira la discusión en torno a la ausencia regulatoria y asistencial del Estado bajo una construcción en la cual se visibilizan las posturas abolicionistas, recuperando, por ejemplo, las voces de activistas de Buenos Aires y Santa Fe que tienen más esta perspectiva. No aparece en la cobertura del conflicto en La Voz del Interior el registro y desregistro del trabajo sexual como actividad de la economía popular. Respecto de La Tinta, observamos mayor profundidad crítica y también mayor amplitud temática en el tratamiento del tema, es decir, cuando se aborda el trabajo sexual se problematizan, por ejemplo, los formatos del porno contemporáneo, se abordan temas como el pánico moral, como reacción ante la diferencia sexual, el sexo no hegemónico, el activismo prosexo, y dentro de el porno como experiencia creativa y estética, partiendo de una pedagogía crítica. También se aborda la criminalización de los trabajadores sexuales y la violencia no solo institucional, sino también política y mediática. La Tinta se posiciona editorialmente con relación a estos temas, lo hace desde un formato crítico noticioso, donde no solamente recupera la voz de las activistas, sino también de sectores académicos que visibilizan otras miradas que no son ni abolicionistas ni punitivistas sobre el trabajo sexual. Lo hace desde un diálogo reflexivo con las voces que recupera, y cuando se refiere al colectivo Amar Córdoba, por ejemplo, lo hace reconociendo su condición de sindicato y enfatizando su organización política. Este medio sí tomó como acontecimiento noticioso la inclusión y exclusión en el registro de la economía popular, y lo hace desde una postura interpretativa en términos políticos, y a su vez recuperando nuevamente la voz de las activistas y difundiendo, además del debate en torno a la inclusión-exclusión, articulando ello a los reclamos y las convocatorias que estaban haciendo las trabajadoras sexuales organizadas.
Por último, efectuamos un análisis de los debates que se dieron las audiencias con relación a este hecho de incorporación y exclusión en el registro de la economía popular. Para ello, lo que hicimos fue seleccionar 6 noticias que abordaron específicamente el debate suscitado por los eventos del 7 y 8 de junio en 2 diarios nacionales que tienen perspectivas ideológicas contrastantes. Por una parte, Página 12 y por otra parte, Clarín. En Página 12 recogimos 53 comentarios en torno a 3 notas, que son las que ustedes ven detalladas allí, y en Clarín 32 comentarios también articulados en función de 3 notas que abordaron el debate sobre este hecho. Entre las audiencias de Clarín, aquí tenemos una nube de palabras que recupera los significantes que aparecieron como con mayor frecuencia y mayor peso. Vemos que en estas audiencias hay un mayor foco en el hecho concreto, que fue la incorporación al registro, y no ninguna sobre la posterior exclusión, ¿no? Pero bueno, en ese momento el debate estaba ahí, en la incorporación. Las audiencias de Clarín realizan un enfoque que focaliza en las acciones del gobierno, en una interpelación directa, en este caso, al ministro de Desarrollo Social, con referencias al kirchnerismo, a quienes consideran un sector, obviamente, al cual se oponen. Estas audiencias también sostienen la discusión respecto del trabajo sexual en términos de prostitución, por eso vemos que en la nube de palabras prostitución es la palabra que aparece en más grande, ¿no? Que tiene que ver con la frecuencia de aparición de esa palabra en los debates, y lo relacionan con la dignidad o indignidad del trabajo sexual. También aparecen explícitamente expresiones de descalificación y de rechazo a las personas que ejercen el trabajo sexual. Y como vemos en la nube de palabra, además de prostitución, vemos con mucha fuerza la presencia de la palabra gobierno, policía, prostitutas, delincuentes, arroyo, entre otras. En la nube de palabras de Página 12 también aparece prominentemente la palabra prostitución, pero aparecen también otras como personas y moral, sindicato, legalización, reglamentarista, prohibición. Vemos un mayor foco en el debate subyacente, es decir, no tanto en el hecho concreto de la inclusión en el registro, sino en el debate subyacente respecto de la abolición, regulación o tercera vía, respecto del trabajo sexual. Prostitución sigue siendo la palabra clave. Hay una apelación a la moral como crítica, es decir, la oposición al trabajo sexual tendría una raíz moral para estas audiencias. Son audiencias que abordan el debate en torno a la trata de personas y los delitos vinculados a ella. Se observan expresiones más academicistas, también recuperando un poco esta interpelación que se produce en el campo de los feminismos, ¿no? Este debate que se produce en el campo de los feminismos entre posturas más abolicionistas y más reglamentaristas. Y también emerge la necesidad de escuchar a las propias trabajadoras sexuales afectadas en este debate. Como podemos ver al analizar los debates de las audiencias, encontramos que la orientación y la calidad del debate no es independiente de los términos en los cuales el propio medio presenta la información y la interpreta, ¿no? Sino que se da en el marco de la línea editorial de cada medio el debate que dan las audiencias en las notas. En Clarín es posible identificar una base moral en el rechazo a las medidas, que a diferencia de Página 12 no se discute explícitamente, ¿no? Eso no se pone sobre el eje de la discusión, y son las dimensiones económicas de las medidas y la crítica partidaria al gobierno de Fernández, del presidente Fernández, lo que emerge como central. En el caso de Página 12, evidenciamos más claramente el debate que está presente al interior de los feminismos y que también tiene que ver con debates que se dan al interior de el propio gobierno de Fernández, en el rol que tiene también allí el Ministerio de las Mujeres, respecto de las perspectivas abolicionistas que proponen una identificación del trabajo sexual con la trata de personas, y las perspectivas no abolicionistas que reivindican el derecho de las trabajadoras a ser escuchadas para tomar decisiones y a ser reconocidas en su rol de trabajadoras. Bueno, como vemos en los 3 estudios que hemos realizado, es posible evidenciar por parte de los sectores gubernamentales en sus distintos niveles una tensión, ¿no? Entre, en el caso
de la provincia de Córdoba entre una ayuda al sector y una represión al sector, en el caso del gobierno nacional entre una inclusión y un reconocimiento como trabajadoras y una exclusión. Y esto en verdad lo que denota es que sigue habiendo una tensión históricamente irresuelta entre posiciones opuestas al reconocimiento del trabajo sexual y posturas que reclaman el derecho a accesos a partir de su reconocimiento no solo identitario sino también político. Sin dudas la pandemia lo que vino a hacer es profundizar y recrudecer desigualdades sociales que ya existían, esto no comenzó aquí, pero la situación de pandemia y las distintas medidas sanitarias que se toman para abordarla agudizan esas desigualdades sociales y si no hay una respuesta desde el Estado, bueno, la situación se torna bastante crítica. De todas maneras, nosotros creemos que es una nueva oportunidad para el Estado y para el diseño de sus políticas sociales y de salud hacia la construcción de un modelo participativo en salud y en definición de políticas sociales con reconocimiento de este sector organizado, con trayectoria y que tiene claridad respecto de cuáles son sus demandas. Y esto va un poco en la línea de lo que planteó en un momento el propio presidente Fernández, quien dijo que la pandemia nos mostró que tenemos un gran sector de la población que se encuentra en situación de informalidad. Esto es así y la situación de las trabajadoras sexuales lo deja claro, pero también en el caso de las trabajadoras sexuales tenemos un grupo organizado de trabajadoras sindicalizadas que pueden participar sin dudas en el debate sobre estas temáticas. Muchísimas gracias y quedamos a disposición para preguntas. Hola, soy Mariana Gutiérrez. En esta oportunidad les voy a presentar la ponencia titulada Entorno político institucional en Córdoba y contexto COVID-19, impermeabilidad a los procesos de incidencia política ciudadana. Trabajamos en esta ponencia, quien les habla, Patricia Sorribas, Zenaida Garay e Ivana Maldonado. El supuesto de partida que articula este trabajo es que existe a partir de la pandemia de COVID-19 una mayor impermeabilidad de las instituciones democráticas locales frente a las acciones ciudadanas. En América Latina existe una preocupación que se sostiene en el tiempo y que es la concentración de poder político, económico y social, aún a pesar de la restitución de los derechos cívicos y electorales. Los diseños institucionales a partir de la restitución de la democracia han estado basados en la división de poderes y además en una serie de mecanismos de rendición de cuentas que tiene que ver no solo con el ejercicio del control de la autoridad, sino también con una serie de procesos de toma de decisiones mediados por mecanismos formales que hacen que la sociedad pueda participar en el diseño y la implementación de políticas públicas. Estos mecanismos de rendición de cuentas pueden implementarse en los diferentes niveles de gobierno, pero aquí haremos hincapié en el nivel local, debido a que demuestra una serie de potencialidades para el logro de los valores democráticos y la participación, tanto desde concepciones representativas, directas y participativas de la democracia. Las ventajas o bondades que ve, por ejemplo, Pratchett respecto del nivel local, tienen que ver, por un lado, con la proximidad de este nivel de gobierno con la ciudadanía y la diferenciación respecto del nivel central, que remiten a la autonomía local que es definida como la capacidad de expresar una identidad local a través de una serie de actividades políticas. Existen una serie de antecedentes que hemos recopilado aquí que tienen que ver con la relevancia del diseño institucional. El antecedente de Gordon y Segura demuestra cómo, por ejemplo, las disparidades generadas en el sistema electoral
fomentaría la concentración de poder y desalentaría la participación y la representación. En el caso de Córdoba tenemos la cláusula de gobernabilidad, que ya explicaremos más adelante, por eso es interesante señalar, digamos, este antecedente. A su vez, también pueden existir arreglos institucionales de la democracia directa que pueden llegar a desalentar la participación, al disminuir la confianza, revelando justamente los déficits del poder legislativo. Y por otro lado, no solo, digamos, el diseño institucional influye, sino también puede haber una respuesta de la ciudadanía diferente en función de las disposiciones personales que hacen que no todos tengan la misma probabilidad de responder a los estímulos políticos, incluso en entornos altamente democráticos o con, digamos, diseños institucionales que favorezcan la participación. Antecedentes locales que tienen que ver con las instituciones de la democracia participativa, señalan que, por ejemplo, al inicio de la implementación de estos institutos, el involucramiento de la ciudadanía suele incrementarse, pero cuando esa participación no se traduce en resultados sostenibles en el tiempo, dicha participación decae. Y por otro lado también es importante señalar cómo la reedición, la posibilidad de volver a implementar esas instituciones participativas en el entorno local, depende de la confianza derivada del cumplimiento de la promesa por parte del nivel de gobierno local, por parte del gobierno local. Hemos señalado entonces una serie de innovaciones en la democracia, pero aún así la democratización de las decisiones en asuntos públicos es lenta y con retrocesos, y esa debilidad obedece a dos tipos de factores: a los factores institucionales, como el que ya mencionamos anteriormente, la cláusula de gobernabilidad en Córdoba es un ejemplo claro, y también a algunos contextos específicos, en este caso justamente la pandemia generada por el COVID-19 ha implicado una serie de medidas adoptadas por parte de los gobiernos, y en el caso de Córdoba ya ahondaremos en cuáles han sido estas medidas, que hacen que se puedan acentuar las debilidades institucionales. Entonces el propósito de este trabajo es aproximarnos a una mirada sobre el caso de la ciudad de Córdoba y establecer si se produjo o no dicha acentuación de las debilidades de las instituciones locales, tanto representativas como participativas. El caso abordado aquí es entonces el de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, incluyendo al programa Seamos Partícipes, del cual forma parte la red, junto a otras 25 organizaciones de la sociedad civil de Córdoba. Dichas organizaciones han intentado incidir en el plan de metas de la ciudad de Córdoba, el plan de metas que está sancionado por ordenanza y que es obligación de ser presentado cada 4 años por los gobiernos locales. El diagnóstico, entonces, del que partimos es que existe una afectación en la representación y el equilibrio de poderes. Los factores institucionales a los que hacemos referencia anteriormente tienen que ver con una serie de condiciones preexistentes que debilitan la participación y la representación y que está instalada en el sistema electoral mediante la cláusula de gobernabilidad, que le otorga mayoría automática a la fuerza política que resulte vencedora en los comicios electorales, creando una gran disparidad en la conversión de votos a escaños en el Consejo Deliberante. Además, el otro factor que señalábamos, que es el contexto actual de pandemia, ha generado o ha, digamos, propiciado que el Departamento Ejecutivo incremente la disparidad en la concentración de poder, asumiendo más atribuciones y limitando más aún la labor deliberativa del Consejo. Ya veremos más adelante a través de qué estrategias ha implementado o a través de qué acciones se ha propiciado esta
este aumento de la concentración y discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Durante la pandemia, entonces, los concejales electos han visto disminuidas, los concejales electos de la oposición han visto disminuidos sus posibilidades de proponer, deliberar y tomar decisiones públicas. Y esa afectación en la representación y el equilibrio de poderes también ha alcanzado a organizaciones no partidarias como las que señalaremos más adelante, con, digamos, el caso de las articuladas en la Red Ciudadana. Aquí entonces desglosaremos una serie de acciones que han emprendido las organizaciones de la sociedad civil y luego señalaremos cómo se ha generado o se ha llegado a cierta incidencia o no en las decisiones del nivel de gobierno local, o incluso si se ha generado incidencia en la opinión pública y en incidencia mediática. Las acciones colectivas no institucionalizadas, en este caso las que mencionamos como parte de este programa Seamos Partícipes, han sido obstaculizadas por el confinamiento, debido a que se venían encontrando o reuniendo, pero de alguna manera esos encuentros han sido luego trasladados al plano virtual, al plano digital, y de alguna manera se ha podido sostener la participación, incluso llegando a generar una serie de repertorios participativos amplios y con bastante alcance, sobre todo en la opinión pública y en el nivel mediático. Por otro lado, las acciones institucionalizadas, ya dijimos en el caso del Consejo Deliberante, ha sido obstaculizado el normal funcionamiento por las decisiones del oficialismo y del Ejecutivo Municipal. En este caso, lo que señalábamos es justamente la cláusula de gobernabilidad, pero también lo que ha incrementado esa disparidad es el establecimiento del asueto administrativo y la decisión del oficialismo de sancionar, de que el, digamos, Consejo Deliberante sancione a través de sesiones especiales y no de sesiones ordinarias. Sesiones especiales que generan o que obstaculizan que puedan ser tratados temáticas por fuera de la orden del día. A su vez también el gobierno local, el Poder Ejecutivo, ha generado convenios con organizaciones transnacionales que serían una muestra de cómo se ha visto obstaculizada la expresión de la identidad local que señalábamos anteriormente en el marco teórico y en los antecedentes. Las acciones no institucionalizadas y mediadas por entornos virtuales, entonces, han abarcado una serie de repertorios participativos que incluyeron instancias en donde las autoridades locales, como secretarias y concejalas y concejales, estuvieran presentes a la par de actores que integran diversas organizaciones sociales y de la ciudadanía en general. Y por otro lado, también destacamos una acción institucionalizada medida por entornos virtuales, que es la audiencia pública que se ha generado para la creación del ente municipal Bio Córdoba. Como ya mencionamos, entonces, algunas de las acciones colectivas no institucionalizadas han apuntado a evitar el aislamiento de la ciudadanía y de cada organización a partir de articularse en red y mediante la utilización de plataformas como Zoom o Meet, y han incluso llegado a generar fuertes acuerdos, sobre todo en lo atinente al plan de metas local, digamos, en el plan de incidencia, en dicho plan de metas. Por otro lado, las acciones institucionalizadas que han sido obstaculizadas por el funcionamiento del gobierno,
con por ejemplo lo que señalábamos en torno al Consejo Deliberante, ha tenido incidencia en la opinión pública, es decir, es una situación que ha sido tratada en numerosos medios, pero hasta el momento no se han abierto los canales participativos, es decir, no ha tenido incidencia en el sistema político en sí. Y las acciones vinculadas a la firma de convenios, aquellos que obstaculizaron la expresión de la identidad local, han tenido incidencia en la opinión pública, pero aún no se han obtenido respuestas en torno a la fundamentación de dichos convenios que han sido instrumentados mediante contratos millonarios. Por otro lado, en torno a las acciones no institucionalizadas y mediadas por entornos virtuales, ya hemos señalado que la Red Ciudadana Nuestra Córdoba ha articulado con algunos actores como funcionarios, funcionarias y concejales, y esto ha tenido resonancia mediática. Se han incluso generado actividades mediadas por la revista Anfibia, además han salido numerosas notas en medios locales como La Voz del Interior, también en La Tinta y en las redes sociales. Sin embargo, la no apertura de los espacios institucionalizados para canalizar las demandas sigue persistiendo. Sí, la acción institucionalizada que ha tenido mayor éxito en lograr justamente la articulación de la sociedad civil y han tenido cierta incidencia en la instrumentación de este ente municipal es justamente el caso de BioCórdoba, por el cual se han incorporado una serie de consideraciones al proyecto original, justamente a partir de esta audiencia pública que se ha propuesto. Para concluir, entonces, los resultados obtenidos indican que el contexto generado por la pandemia, que dio lugar al confinamiento social preventivo y obligatorio, potenció los obstáculos para la participación política ciudadana y para la incidencia en decisiones relativas a factores, y para la incidencia en las decisiones públicas. Se registra una mayor concentración de poder en el Ejecutivo Municipal, más debilitamiento del Consejo Deliberantes, menor apertura de gobierno en términos de mecanismos institucionalizados, menor permeabilidad frente a amplios repertorios participativos de la ciudadanía en general y de la red en particular, y solo cuando el gobierno abrió el mecanismo de audiencia pública, la ciudadanía articulada en torno a la red y al programa Seamos Partícipes pudo incidir con sus aportes y sus propuestas, al menos parcialmente, como ya hemos señalado. Otras aperturas decididas por parte del Ejecutivo Municipal presentan una gran discrecionalidad. Por ejemplo, el intento de participación a partir de las mesas de concertación de la red Pueblo Alberdi, que aún no se encuentra institucionalizada. El contexto delimitado por acción del Ejecutivo Municipal constituye una situación que afecta negativamente a los valores democráticos y a la confianza política. El sentido de eficacia o la expectativa de resultados se ha visto afectada, y a su vez también se han incrementado los costos para obtener información política que redunde en un mayor conocimiento político. Es decir, se encuentran muy obstaculizados y oscurecidos los mecanismos de participación e incluso la información política sobre cómo participar. Es de esperar que entonces un sector muy minoritario de la ciudadanía se mantenga activa frente a ese nivel de impermeabilidad del gobierno local. El estado de la democracia local en este contexto de pandemia entonces plantea serios límites a la participación ciudadana y política, dejando como única posibilidad el afrontamiento de la situación a partir de la vía judicial, justamente el poder menos democrático y popular de acuerdo a la división de poderes que hemos adoptado.
Hola a todos, bienvenidos al Congreso. Mi nombre es Virginia Moreno Frías, soy licenciada en Psicología y junto a mi colega somos representantes del servicio de Cuidando a Quienes Cuidas, en el cual nos desempeñamos como operadores. Este servicio tiene su origen en un trabajo conjunto de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, la Secretaría de Salud Mental, dependiente del Ministerio de la Provincia de Córdoba, y la Municipalidad. Se compone de 18 operadores, los cuales son licenciados en psicología, especialistas, doctores, doctoras, quienes están disponibles para escuchar, contener y acompañar a los usuarios que realizan su consulta. Este servicio se desarrolló como un dispositivo de intervención de acceso gratuito, confidencial y virtual para el cuidado de quienes cuidan, teniendo como objetivos primordiales promover la salud y el bienestar emocional de los efectores a través de la contención y el acompañamiento en estos tiempos de pandemia. La primera fase incluyó un diseño de protocolos específicos de intervención-acción para las diferentes vías de contacto por las cuales los efectores podían acceder al servicio. Estos eran la plataforma de Facebook y vía mail. El protocolo se encontraba pautado en 4 etapas diferenciadas. La primera era la solicitud del contacto, es decir, el efector realizaba la primera comunicación, se le brindaba una respuesta y una vez que ingresaba el caso, este era derivado a un operador. Luego, en el primer contacto, se realizaba el contacto entre operador y efector, iniciando ya la intervención. La tercera etapa consiste en un segundo contacto o lo subsiguiente, porque si bien en un primer momento se pautó dentro del protocolo solo 12 encuentros, en los casos que fue necesario se hizo un seguimiento de más de 12 encuentros, teniendo en cuenta el motivo de consulta y el estado del efector. Por último, se da un cierre de intervención. Este cierre se da previamente las herramientas brindadas, todo lo trabajado en base al motivo de consulta, y en casos de que fuera necesario se hacía una derivación, ya sea psiquiátrica o psicológica. En esta primera fase, se desarrollaron instancias también de capacitación de los operadores acerca de cómo intervenir en situaciones de crisis y cómo proceder también dentro del servicio siguiendo los protocolos de acción. Se trabajó sobre el funcionamiento del servicio a través de los documentos generados, como los instructivos, las bases de datos, la bibliografía de respaldo. También se evacuaron dudas e inquietudes. Y en cierta manera, en esta primera etapa fue que también se delineó el rol a cumplir por cada operador. Cabe destacar que la supervisión implica un acompañamiento a los operadores que capitaliza la experiencia profesional a través de las sugerencias y el intercambio. El servicio está diseñado para un funcionamiento en equipo y en red. Cada miembro va construyendo una trama que permite sostener y enriquecer la tarea de todos. En base a esto, y por ello, en la segunda etapa se incorporó el rol de profesionales articuladores. Estos son profesionales externos al servicio y al equipo operativo, que funcionan como núcleos de enlace. Esto permitió lograr la llegada más directa a los efectores y efectoras para brindar respuesta a sus necesidades. El 25 de abril se concreta la ampliación de los destinatarios, ofreciendo ahora un servicio de escucha y apoyo psicológico a los docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Córdoba. Todo este trabajo de articulación desemboca en la tercera etapa, que implica la replicación del servicio Cuidando a Quienes Cuidan en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Esta etapa se dio dentro de un marco acuerdo entre la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.
Esto implicó gestiones de comunicación entre los coordinadores de los servicios para compartir los protocolos, el material bibliográfico utilizado y capacitaciones que permitían también el intercambio de cuestiones en relación a la modalidad de trabajo. Muchas gracias, Virginia. Continuando con lo que nos comentaba la colega, es importante destacar que el dispositivo que se ha creado dentro del servicio ha permitido las réplicas, no solamente en Tucumán, sino un principio de convenio, una gestión con la provincia de Neuquén, la cual está avanzada los trámites al momento de este congreso. También los distintos colegas que participan y los operadores, los profesionales articuladores, han solicitado distintos dispositivos para acompañar el proceso de flexibilización y actividades en terreno, sobre todo en la etapa donde se abrió, digamos, la cuarentena a un proceso más flexible. Esto permitió que se pudieran hacer talleres en distintas localidades y capacitar a profesionales. También es parte del trabajo de los operadores, talleres sobre conductas saludables para prevenir distintas situaciones. El servicio ha dado respuesta a lo largo de su implementación a distintos profesionales. Como nos contaba Virginia, está destinado a efectores de salud y luego fue ampliado a docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y no docentes. Las estadísticas del servicio hablan que el mayor porcentaje de profesionales que ha consultado son médicos, seguidos por psicólogos. Luego tenemos un gran número de enfermeros y enfermeras, también el cuerpo docente y no docente de la universidad, muchos colegas que son AT, y otras profesiones que se encuentran entre trabajo social, empleados, bioquímicos, farmacéuticos, que han solicitado acompañamiento del servicio. Dentro de este margen, estos profesionales han consultado por distintos motivos que tienen que ver con, fundamentalmente, cierta situación de angustia o tensión derivada de la ansiedad laboral, específicamente ansiedad, no solamente por la situación, sino digamos, por cuestiones personales. También hay muchos profesionales que consultan por cierto temor, no solamente por la vía propia, sino por preocupaciones por terceros o familiares, también por accidentes laborales relacionados con, digamos, la situación del COVID, y situaciones de estrés y derivados de una gran solicitud de contención emocional. Como les decía Vir, el servicio, digamos, cuenta con dos modalidades de atención, una vía Facebook, que es un chat interactivo, y otro vía mail, donde los profesionales y efectores se contactan con el servicio. Del total de contactos, que son aproximadamente 119, casi un 67% son contactos efectivos, donde se llega a la primera y al segundo contacto para permitir un cierre del caso. Hay un 23% de casos en seguimiento y un 10% de otros casos. Digamos, las estadísticas hablan de que hay más contactos vía Facebook, sobre todo en el último tiempo, que vía mail, y la interacción del Facebook vía un chat interactivo y muchas veces por audio permite la intervención inmediata, digamos, del requerimiento de asistencia de los profesionales al servicio. Hemos hablado sobre la necesidad de poder implementar este servicio, contando con los aportes teóricos, digamos, del equipo de gestión que ha podido implementar este servicio, porque queríamos dar respuesta a esta situación inesperada, y tomamos los aportes de Sanleiku, quien nos decía que el impacto en las personas y en el ámbito de su vida cotidiana, necesitamos intervenir brevemente sobre las personas para poder guiarlas
y brindarles estrategias para afrontar de la mejor manera posible lo que está sucediendo. En este sentido, el servicio de contención y acompañamiento tiene que ver con primeros auxilios psicológicos, y lo que más tendemos es a reducir el nivel de estrés inicial causado por este evento que tiene que ver con la pandemia, fomentar la adaptación a corto, mediano y largo plazo de los efectores de salud y los docentes y no docentes, y potenciar estrategias de afrontamiento. Así que eso sería el principal objetivo del servicio. Bueno, Virginia, estas serían las principales vías de contacto con las cuales se pueden poner en contacto con el servicio, y ha sido una tarea gratamente maravillosa poder acompañar no solamente a colegas de la ciudad y la provincia de Córdoba, sino de otras partes del país, que han tenido también su réplica en la provincia de Tucumán y de Neuquén, y hemos también tenido el acercamiento y la consulta de diversos profesionales sobre este servicio que ha sido tan novedoso y necesario, junto con otros servicios que brinda la Facultad de Psicología y en conjunto con otras instituciones. Tal como decís, Nahuel, en base a esto que mencionabas, resulta interesante pensar en la replicación de este servicio para atender demandas remotas que van surgiendo constantemente en este tiempo, que es un paso a paso, que es la pandemia nos sorprendió a todos y también requirió de todos los equipos cierta flexibilidad y adaptación, y teniendo en cuenta este contexto actual y que hasta el momento las cifras siguen aumentando y demás, es importante acompañar a los efectores de la salud que ya a esta altura están cansados, que siguen presentando demanda en cuanto a su salud emocional y mental, y es necesario seguir acompañándolos en este transcurrir profesional. Bueno, le damos muchas gracias a todos y todas por habernos escuchado y habernos cedido este tiempo, y los esperamos en el espacio de preguntas y consultas para cualquier inquietud que tengan sobre el servicio. Muchas gracias. La situación de pandemia, situación inédita para el sistema educativo y las prácticas habituales de escolarización, ha trastocado los organizadores de la cotidianidad escolar, espacios, tiempos, relaciones presenciales de cercanía, enseñanza simultánea. En esta coyuntura se actualizaron dos fuertes ideas pedagógicas que tomaron inusitada vigencia ante la necesidad de sostener la continuidad pedagógica, entendiendo por tal la continuidad del trabajo en las aulas, que de presenciales pasaron a ser virtuales, y de resolver la promoción al próximo año. Nos referimos a la unidad pedagógica y la promoción acompañada, propuestas en la resolución del Consejo Federal de Educación número 363 del presente año. Estas ideas aparecen hoy con toda la fuerza de nuestras preocupaciones, interpelándonos a quienes reconocemos el valor de la educación. Nuestro equipo de investigación en los últimos años, en el marco de proyectos bianuales realizados entre los años 2014 y 2019, avalados por CECIT, se ocupó de estudiar la interpretación y aplicación de ambas estrategias por parte de escuelas de la provincia de Córdoba. Dos de estas investigaciones, 2014-2015 y 2016-2017, se situaron en la unidad pedagógica de primero y segundo grado, y el eje temático giró en torno a la caracterización de las prácticas de lectura y de escritura, los modos de evaluar y las intervenciones docentes frente a la diversidad de lecturas y escrituras infantiles. Otra investigación, realizada en 2018 y 2019, se situó en cambio en tercer grado, y el eje temático en esa ocasión se centró en las continuidades y rupturas del proyecto alfabetizador
y las posibilidades de la promoción acompañada. Dichas investigaciones fueron de carácter exploratorio. Los instrumentos utilizados para recabar datos fueron encuestas, escritos producidos por docentes y entrevistas en profundidad. El marco teórico y las herramientas conceptuales de interpretación son los desarrollados por las investigaciones psicolingüísticas con perspectiva psicogenética en el dominio específico de la lengua escrita. Desde este marco, pretendemos habilitar un espacio de reflexión en torno a las alternativas pedagógicas que hoy se postulan para enfrentar la situación que se viene, entendiendo que nuevos desafíos se presentarán en el ciclo lectivo próximo. La altísima heterogeneidad en materia de aprendizajes y el riesgo de generar nuevos procesos de exclusión. En este momento de gran incertidumbre, la pregunta acerca de cómo asegurar la continuidad de los procesos educativos para todos nos exige pensar en el bien común y en las condiciones necesarias para abrir un porvenir que habilite nuevas posibilidades a todos para transitarlo. A los fines de garantizar la continuidad pedagógica de las y los estudiantes, se ha establecido un marco normativo que regula las prácticas educativas en contexto de no presencialidad. Vamos a hacer una breve mención a 3 resoluciones que tienen vital importancia para favorecer los procesos de evaluación, acreditación y promoción en el actual formato de escuela remota. 2 de estas normativas se elaboraron en contexto de pandemia. Estas son la resolución 363/20 del Consejo Federal de Educación, que aparece en mayo del 2020, y la otra es la resolución 343/20 del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que se dio a conocer el 14 de septiembre del corriente año. Estas 2 normativas se asientan en los pilares políticos pedagógicos de una resolución que data del año 2012, la cual fue dictaminada por el Consejo Federal de Educación y que trae algunas novedades para nuestro sistema educativo, como son la unidad pedagógica, la promoción acompañada y la importancia de generar reagrupamientos flexibles para favorecer los aprendizajes. Aquí me estoy refiriendo a la resolución 174/12. Un eje importante que se tomó en consideración en la resolución 363 y del cual se hace eco la resolución del Ministerio de Educación de Córdoba es la adopción de una perspectiva de ciclo, esto es, considerar el ciclo lectivo 2020 y 2021 como un bloque pedagógico. Se retoma la idea de unidad pedagógica de la resolución 174, según la cual primer y segundo grado constituyen una unidad. Hoy se incluyen también a tercer grado, ampliándose de este modo la unidad pedagógica a todo el primer ciclo. De esta manera, primero, segundo y tercer grado se constituyen como una unidad y la acreditación de saberes para acceder a la promoción se realiza al finalizar el ciclo. A su vez, se establece que para la promoción desde tercer grado hasta el último grado de educación primaria se utilizará una estrategia denominada promoción acompañada, la cual ya estaba prevista en la resolución 174. Según la definición de este documento, se entiende por promoción acompañada a la que permite promocionar a un estudiante de un grado al subsiguiente, siempre y cuando en el transcurso del mismo pueda garantizársele el logro de aprendizajes no acreditados en el año anterior. A los fines de garantizar el logro de estos aprendizajes, la resolución 174 propone una serie de estrategias. Una de particular interés es la posibilidad de realizar agrupamientos y reagrupamientos flexibles. En lugar de una única modalidad de organizar al conjunto de estudiantes, el grado, se apunta a la posibilidad de múltiples reagrupamientos en distintos momentos del ciclo. Esto posibilita atender las particularidades de alumnos y alumnas, reconociendo sus distintos ritmos, con distintos grupos y con distintos contenidos. En la investigación de 2014 y 2015, ya citada, encontramos que a partir de la implementación de la unidad pedagógica de primero y segundo grado, mayoritariamente los docentes entrevistados reconocían haber realizado cambios importantes en sus propuestas de enseñanza en lectura y escritura. Se evidenciaba cierta problematización en lo que respecta a los modos de entender qué es leer, qué es escribir, cómo se enseña a leer y escribir, dando cuenta de una preocupación por asumir un posicionamiento diferente del que tenían hasta entonces.
Advertimos esfuerzos importantes por trabajar con situaciones de lectura y escritura con sentido, orientadas al logro de un propósito social para cuya consecución es relevante leer y escribir, aunque en los cuadernos de los niños y las niñas aparecían en ocasiones propuestas que asumían un sentido predominantemente escolar. Respecto a su interpretación acerca de la unidad pedagógica, los docentes se referían a la posibilidad de acompañar los procesos de construcción de los aprendizajes en consonancia con lo que se explicita en los nuevos lineamientos presentes en los documentos ministeriales. Si bien plantearon dificultades en el inicio del trabajo en la unidad pedagógica, constatamos que el trabajo en equipo y la generación de tiempos y espacios de discusión en torno a la enseñanza constituyeron una condición institucional clave para asegurar la continuidad pedagógica y habilitar intervenciones que tomen en cuenta la heterogeneidad y la diversidad de puntos de partida de los niños y las niñas, con el propósito de contribuir al avance de los aprendizajes de todos, sin descuidar a aquellos que más lo necesitan. En cuanto a la comprensión que los docentes tenían de los progresos infantiles en las actividades de lectura y escritura, coincidían en afirmar que la implementación de la unidad pedagógica de primero y segundo grado resultó favorable tanto para estudiantes como para docentes. Reconocían que a lo largo de los 2 años de la unidad pedagógica todos progresan a distintos ritmos en sus aprendizajes, teniendo en cuenta la diversidad de puntos de partida de cada uno en este terreno. No obstante, se evidenciaban algunas dificultades al momento de explicitar los criterios que tomaban en consideración para valorar los progresos. Otro aspecto que genera en la actualidad interrogantes y expectativas diversas en las familias son los modos docentes de evaluar. En el caso de la alfabetización inicial, en el marco de la unidad pedagógica, constatamos que se evaluaba al inicio del año escolar, a través de evaluaciones diagnósticas, diariamente mediante distintas situaciones de escritura y actividades de lectura, y en determinados momentos del año, a través de evaluaciones escritas de corte más tradicional. Estas últimas, según docentes, realizadas en virtud de las expectativas familiares. Nos preguntamos cómo se determinarán los logros alcanzados por cada estudiante y qué repercusiones tendrá la evaluación y el modo de plantearla en niños y niñas y familias, habiendo trabajado un año en la virtualidad con muy distintas posibilidades y entornos. En relación al régimen de promoción acompañada, en la investigación desarrollada en 2018-2019, la mayoría de los directivos y docentes señala que un grupo fue promovido a 3er grado en el marco de las condiciones que plantea la promoción acompañada. Un tercio manifiesta desconocer o no conocer en profundidad a qué se hace referencia con esta modalidad de promoción. En cuanto a las estrategias utilizadas para garantizar el logro de aprendizaje no acreditados en el año anterior con aquellos niños que lo requieren, la mayoría hace referencia a la habilitación de tiempos y espacios específicos de trabajo con una atención más personalizada y a la implementación de reagrupamientos con la intensificación de la intervención docente. Señalan que para ello deberán asegurarse condiciones didáctico-pedagógicas e institucionales, como realizar el seguimiento de los avances de cada alumno durante el año, tener en cuenta los aprendizajes prioritarios de cada grado, establecer acuerdos didácticos entre los maestros involucrados y el trabajo colaborativo del equipo docente. No obstante, aún persiste en algunos la consideración de la repetencia en primer ciclo como estrategia válida para garantizar los aprendizajes no acreditados al término de la unidad pedagógica de primero y segundo grado. Otra estrategia a la que aluden es el trabajo colaborativo entre pares alumnos y el papel de estos intercambios para favorecer los aprendizajes en aquellos niños que más lo necesitan. Investigaciones psicolingüísticas y didácticas han puesto de manifiesto el papel central que desempeñan dichos intercambios en el proceso de apropiación de la lengua escrita. En cuanto a la organización de agrupamientos y reagrupamientos provisorios, los resultados de la investigación de 2016-2017 muestran que los docentes y directivos lo consideran relevante para favorecer el intercambio con otros, para fortalecer avances en los aprendizajes de todos los niños,
atendiendo la diversidad de puntos de partida, trayectorias y necesidades, y para realizar intervenciones más intensas y ajustadas con los niños que más lo necesitan. Hay escasa referencia por parte de los docentes a los indicadores de avance en lectura y escritura en cada alumno. Considerar estos indicadores permite planificar intervenciones más ajustadas para acompañar en forma cercana y acorde al proceso de todos y cada una. En la vuelta a la presencialidad, se deberá tener en cuenta que para que los niños avancen en lectura y escritura, se requerirá tiempo y oportunidades constantes de ejercer estas prácticas en situaciones cargadas de sentido. Estamos en una situación de incertidumbre y variación en la que día a día compartimos nuevas informaciones y vamos reflexionando para proponer alternativas. Sostenemos el principio de asegurar una educación equivalente y de calidad para todos. Por eso seguiremos apostando a las líneas de trabajo pedagógico que procuran no excluir a los desfavorecidos del sistema socioeconómico. Como sabemos, siempre son los sectores más vulnerables las primeras y mayoritarias víctimas de todas las crisis sociales. Es probable que aquellos alumnos que tuvieron escasa o nula participación en la escuela remota durante 2020 no logren en un solo año los aprendizajes prioritarios que se requerirían para ser promovidos a fines de 2021. Consideramos necesario entonces habilitar la discusión en torno a este interrogante. ¿Cómo resolver la tensión entre los requerimientos para la promoción y el respeto a las trayectorias reales de les chiques? Es uno de los grandes desafíos que se deberán afrontar para no generar nuevos procesos de exclusión en el grupo de estudiantes que más necesita de la escuela. Para resguardar las trayectorias escolares de todos, las condiciones institucionales deberán dar cabida a formas diversas, flexibles pero provisorias, de reagrupamientos, con la finalidad de promover avances en los aprendizajes de todos. Esto supone planificar con otros docentes y ajustar la enseñanza, las intervenciones, atendiendo a los diferentes estados de conocimiento en los que se encuentren los alumnos. Porque es seguro que al retomar el trabajo escolar encontraremos una alta heterogeneidad de aprendizajes. Esto exige considerar cuidadosamente los puntos de partida de las niñas para dar continuidad a sus procesos. A su vez, la promoción acompañada necesita instancias de mediación entre las definiciones asumidas por la política pública y su materialización en las escuelas. Esto requiere consolidar equipos de trabajo, así como generar tiempos y espacios de intercambio y deliberación en torno a la enseñanza. Y, lo reiteramos, un especial énfasis en la identificación de los progresos realizados por los estudiantes hasta ese momento en materia de aprendizajes. La situación a que nos condujo esta pandemia exige de nosotros articular todos los recursos para eludir la presión del tiempo, ese que muchos consideran perdido, evitando los rápidos diagnósticos y las tradicionales homogeneizaciones excluyentes. Más que nunca es preciso trabajar cuidadosa, creativa y coordinadamente. Durante este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio, entendemos haber atravesado diferentes momentos en torno a lo que ello suscita en las vidas, el trabajo, los afectos, lo cotidiano y también el consultorio. En tanto, él mismo implicó repensar, rediseñar, reinventar aquello que tan instaurado está en torno al dónde de la práctica analítica, el encuentro en presencia de los cuerpos.
Una virtualidad que se delinearía de diferentes modos, en el caso por caso, llamada, videollamadas, todos modos de reinventar el consultorio. El consultorio, ¿y qué más? Pensar los cuerpos, esos cuerpos que tenemos que cuidar, por ello entendiendo el estar en casa, cuidar de bien en alejarnos, distanciarnos, aislarnos, pero no necesariamente ausentarnos. Entonces, ¿qué presencia en la virtualidad? ¿Cómo hacemos presencia en lo virtual? ¿Será que hoy en este tiempo de aislamiento ponemos el cuerpo para saldar el vacío al que la virtualidad nos confronta? Si así fuera, ¿de qué modo? ¿Qué cuerpo? ¿Cuerpos? ¿Cómo construimos presencia de forma que habilite esa escritura del ser hablante que discurre en el análisis? Hay un real del encuentro con otro cuerpo que no está. Aún así, ahí estamos, saldando distancias, fabricando esa tercera dimensión. Un encuentro real con otro cuerpo. El cuerpo en 3 registros. Lacan, en lo que se refiere a los aportes sobre la conceptualización del cuerpo, parte de entenderlo a partir de sus conocidos 3 registros. Si bien entendemos que la descripción freudiana se hace en torno al dualismo cartesiano, en donde mente y cuerpo son entes separados, los cuales se influencian recíprocamente, Lacan rompe con el dualismo planteando al sujeto como un efecto del significante sobre el cuerpo. Cuerpo que aún no es cuerpo en sentido analítico, sino cuerpo soma, atravesado por el significante, por un lenguaje que viene del otro y le da a esa forma cuerpo diferentes significaciones. En primera instancia señalaremos que Lacan se niega a pensar lo anímico como algo independiente de la materialidad del cuerpo. El dualismo cartesiano del cual Freud está impregnado es reinventado por una realidad compuesta por 3 registros, los cuales formarán parte central de los aportes lacanianos. El simbólico del lenguaje, lo imaginario de la imagen y formas, y lo real, registro que queda por fuera de estos 2 previos, propuesto así como un imposible lógico. El cuerpo, por ende, es un cuerpo biológico o un cuerpo pulsional. El cuerpo es imaginario en tanto se conforma en tanto una imagen, simbólico en tanto que es nombrado y atravesado por el significante, el cual lo vacía de goce y produce los agujeros mediante los cuales ese goce se intenta recuperar. Y real en tanto los 2 registros antes nombrados no alcanzan para atraparlo en su totalidad. Hablante ser dirá Lacan. Ya que el sujeto del inconsciente se le agrega el cuerpo como sustancia gozante, goce imposible fuera de lo imaginario y lo simbólico. En este sentido, el cuerpo como elemento de la realidad no es ya el cuerpo biológico de la ciencia ni el cuerpo pulsional freudiano, aunque este último tenga vigencia, sino es un cuerpo en 3 registros. Es en el estadio del espejo, esa etapa entre los 16 y 18 meses donde el niño ve su reflejo en el espejo en tanto otro semejante que le devuelve su propia imagen. Es así que comprendemos el estadio del espejo como una identificación, es decir, una transformación que sufre el sujeto cuando asume una imagen, cuya predestinación a esta fase está dada por el concepto de imago. Imago entendida como imagen, pero resaltando la determinación subjetiva de dicha imagen, incluyendo los afectos y la determinación visual. Esta imagen, que coagula al sujeto y que asume esta imagen como yo, proporciona una creencia de totalidad, de completud, dando una organización a los impulsos y secreciones corporales que se manifiestan escindidas, descoordinadas y caóticas. En este sentido, la imagen establece el modo en que el organismo se relaciona con la realidad. Vemos así la importancia de la imagen. El cuerpo simbólico, ese cuerpo que es el lenguaje mismo, que opera sobre el cuerpo imagen mediante la operación de castración propiciando su desnaturalización, vaciando el goce que hay en él por medio de la pulsión en los orificios del cuerpo, demarcando zonas erógenas en los bordes y orificios mediante los cuales se intenta luego recuperar algo de ese goce perdido por la mortificación significante. Es decir, el sujeto que viene está hablado antes que él mismo, se inserta en un universo simbólico que lo precede. El lenguaje viene a ordenar, a nombrar, a nominar aquello que el cuerpo manifiesta, siente. El grito lo convierte en llamado, la necesidad en demanda y el instinto en pulsión. En este punto hablamos de identificación simbólica. El sujeto surge como efecto del significante sobre el cuerpo. El sujeto se desliza entre significante. Es lo que un significante representa para otro significante. Lo real del cuerpo queda modificado por la pulsión mencionada, convertida en demanda.
Es necesario que dicha demanda se repita y sea frustrada, dando cuenta del funcionamiento pulsional. La pulsión nunca se detiene en su movimiento circular. La demanda se repite y se defrauda, inaugurando el vacío que viene a ocupar el objeto de deseo. El objeto de deseo es tomado en el movimiento repetido de la demanda. Así el pecho materno deja de ser fuente de alimento para convertirse en objeto erótico, alojado en el movimiento circular de la demanda que nunca alcanza plena satisfacción, y así el movimiento continuo, circular e ininterrumpido de la pulsión que nunca atrapa a su objeto. De esta forma, el cuerpo, modificado en ese real por la intervención del lenguaje, tiene una serie de orificios, delimitando los objetos pulsionales oral, anal, fálico, escópico e invocante. A la idea de cuerpo desde el registro de lo real nos aproximamos mediante el concepto de sustancia gozante, retomando así el efecto de goce que produce el lenguaje. El niño, en su prematuración, es tocado por el símbolo, el significante que lo precede, que aún no tiene sentido, pero que deja sus marcas, y que Lacan llamará avanzado ya en su enseñanza como la lengua. Se hace referencia a la lengua como la materialidad sonora del lenguaje, que en palabras de Freud podría tomarse como aquello que nombró al decir algo que el niño vio u oyó en la época en que apenas era capaz de lenguaje todavía, origen del superyo hundiendo sus raíces en el ello. Lacan remarca aquí el efecto de goce del lenguaje. La lengua alberga toda clase de equívocos propicios a la operación de lectura, pues su origen está en el malentendido, en el sinsentido primero que el sujeto percibe, en una serie de unos, por lo tanto, asemánticos que ni se enlazan ni dialectizan, sino que insisten en su repetición, iteran que es repetición de goce, más allá del principio del placer. Es el encuentro inaugural siempre traumatizante al estilo de lo que formuló Freud como modelos para la histeria y de la obsesión de la primera vivencia sexual. El cuerpo es sustancia gozante por la afectación de la lengua y la constitución de la pulsión. La erogenización es producto de la dependencia del otro. La pulsión es el eco en el cuerpo del decir del otro. Lacan dirá que solo se goza de un cuerpo y el encuentro con el otro sexo y el goce sexual como invento. Así pues, del cuerpo y de su goce, lo único abordable mediante el psicoanálisis en tanto se habla es este objeto que nosotros podemos llamar real. Real no porque tenga materialidad de un cuerpo, de una extensión, es real precisamente según la definición de Lacan en la medida en que no puede ser aprendido por el significante. Reafirmamos así cómo el cuerpo queda ligado a un goce, goce que se inscribe en una lógica del más allá del principio del placer, que nos habilitaría a pensar, sumado a lo que hemos propuesto, el lugar del síntoma, síntoma en el cuerpo, síntoma como acontecimiento de cuerpo, señalará Lacan. Es así que entendemos que la propuesta lacaniana apunta a que el cuerpo goza, pero ese goce se efectúa fuera de sentido. En alguna medida volvemos a la cuestión del consultorio antes mencionada, dado que entendemos que sería vía el análisis que eso podría hablarse. Éric Laurent al respecto nos dice que lo hablante del cuerpo es el modo en el que el cuerpo no cesa de hacer irrupción por medio de significaciones personales de las significaciones de goce que damos al lenguaje que nos atraviesa. En el seminario 10, La angustia, dictado entre 1962 y 1963, Lacan abordará la voz como objeto A. Cuando decimos cuerpo, recortamos uno de los objetos primordiales, si de psicoanálisis se trata, que es el lugar de la voz. Hablando del objeto A, al respecto, la misma señalará que nos resulta de interés en tanto no resuena en ningún vacío espacial, y avanza. Resuena en un vacío que es el vacío del otro en cuanto tal, ex nihilo, propiamente dicho. La voz como alteridad de lo que se dice. Más adelante, en torno a esto, que la voz se transmite mediante sus ecos en lo real y que con ello hace referencia a la voz en tanto palabra, dejando abierta la interrogación posible que puede realizarse en la diferencia, en torno a la voz grabada, entre el cantante y el orador. He aquí una aproximación a aquello que delineemos luego en torno al lugar de la voz en la sesión telefónica. En tanto conclusiones y contribuciones,
Los desarrollos realizados en torno al cuerpo por el psicoanálisis hasta aquí buscaban aportar algunos esclarecimientos en cuanto a qué podemos capturar como lo tocante al cuerpo, dado que en esta propuesta nos interrogamos en tanto a la ausencia del cuerpo en el consultorio. Entendemos que estos aportes que se fueron desplegando dan cuenta del lugar que toma el cuerpo en la propuesta analítica, y de allí que se proponga una conversación en torno al cómo la atención telefónica hace presencia en la ausencia de los cuerpos. A partir de los recientes acontecimientos, proponemos una lectura aproximada en torno a los modos de hacer que el contexto reclama, a los fines de habilitar que algo de eso que tiene lugar en el consultorio pueda seguir discurriendo en el aislamiento, entendiendo a su vez que ello solo sería posible a partir de lo que sabemos sucede en el encuentro entre analizante y analizado, por vía de la presencia de algo más que los cuerpos, la presencia del psicoanalista. Debe incluirse en el concepto de inconsciente, dice Lacan en el seminario 11, y por ello quedaría ligada esta posibilidad de encuentro analítico a que algo de la transferencia tenga en ese entre que la distancia desafía. De allí la posibilidad de entender algún tipo de continuidad analítica desde la atención telefónica o virtual. Desde allí que algo de lo tocante al síntoma en tanto acontecimiento de cuerpo pueda discurrir, aparecer, capturarse, para luego seguir sus deslizamientos en ese modo de trabajo inconsciente que puede tener lugar a partir de la presencia del analista. Analista como ese otro al que el sujeto dirige su demanda, dirá Freud. Demanda que se frustra, pero que manifiesta la pulsión, que inviste la figura del analista, dando lugar al lazo transferencial, donde el analista trabaja con esa demanda-pulsión, que le llega para no satisfacerla, ya que no se trata de esa satisfacción, sino de la postura que adopta el analista con dicha demanda y con nosotros. ¿Y por qué se dirige? Se dirige por sus síntomas que se padecen y se gozan. En un texto publicado en la revista Esterilidad número 13, Rostañotto señala que la política del síntoma, que desde el campo lacaniano sostienen que de eso se goza en el síntoma, tiene relación con un punto de apoyo real del deseo y por ese vía enlaza al deseo del analista sobre el cuerpo de éste. Cito: cuyo cuerpo, sustancia gozante, sujeta a la regla de abstinencia, es producto de una experiencia que permite que la palabra analizante anude real, simbólico, imaginario, cada vez, otra vez. El deseo del analista que toma cuerpo es ese deseo impuro que se sustenta, que adviene de un puro real. Su origen le debe muy poco al saber o incluso al deseo de no saber. En el lazo analítico, el cuerpo no debe permitir dar lugar al semblante donde un decir interpretativo se desprenda. Por eso, el cuerpo del analista es un cuerpo impropio, apto para la agenciación discursiva, mediado para que el decir interpretativo lleve el acto analítico a su fin. Fin de la cita. Este aporte nos posibilita abrir el campo en torno al cuerpo, introduciendo a ese cuerpo pulsional, desnaturalizado, cuerpo-imagen, cuerpo-símbolo, cuerpo gozante, la vertiente del síntoma como factor crucial dentro de un análisis. Ese cuerpo, también sintomático, llega al consultorio de un analista para ser escuchado, y en tanto la palabra comienza a circular, circula ya algo de eso gozante del síntoma en torno a esos tres registros que lo conforman. Se despliegan, hacen transferencia, toman ese otro cuerpo, la voz, la escucha. Algo de lo inconsciente se hace presente, algo que entendemos habilita una escucha en la distancia, en la virtualidad, la llamada. Escucha que podrá desprenderse de ese objeto mirada en tanto circula por la palabra, que se aloja aún en tiempos de distanciamiento social. En el seminario 23, al respecto de la cuestión de Lacan señala: las pulsiones son el eco del cuerpo del hecho de que hay un decir. Ahí, Lacan también articula Lacan con el objeto en tanto señala: para que este decir resuene, consuene, es necesario que el cuerpo sea allí sensible, y allí ubica la voz. Es por ese sesgo que responde en el cuerpo lo que llamé voz, dice. En Lacan hace falta el cuerpo para que el decir de Lacan resuene. ¿Cómo podríamos pensar esto cuando los cuerpos carecen del encuentro? ¿Qué otro encuentro posible allí? Nos atrevemos a decir un cuerpo sensible, sensible a la voz. Y de allí la potencia de la voz
como lo que hace cuerpo en la distancia, en la virtualidad, en la ausencia del encuentro en consultorio. La voz como eso que hace a la presencia del parler. La voz en tanto real, que constituye la tercera dimensión, ante aquello que perdemos por la imposibilidad de ir al consultorio, pero que posibilitan en esta reivindicación, a partir del lugar que se habilita, la letra, a partir de lo cual el cuerpo, el parler, sostiene su lugar protagonista, lugar que adviene en un análisis. Llamamos a este trabajo Cuerpo en Análisis, construyendo presencia en la distancia. Hola a todas y a todos, mi nombre es Ana Sorsi Ferrato, soy licenciada en Psicología y ahora les presentaré una ponencia titulada La comunicación y conectividad en una escuela secundaria en tiempos de pandemia. El presente trabajo es resultado de una investigación exploratoria descriptiva posicionada epistemológicamente desde el paradigma de la complejidad, realizada en el Instituto Provincial de Enseñanza Media de Córdoba Capital. El mismo explora el modo en que se procesa la nueva dinámica de educación virtual en tiempos de pandemia, haciendo foco en la comunicación entre las y los integrantes de la escuela. Tiene como marco el proyecto titulado Subjetividad Estudiantil y Territorios Escolares, unas perspectivas interdisciplinarias de los procesos de identificación en escrituras de jóvenes en las escuelas. El primer caso confirmado por enfermedad de coronavirus en Argentina se dio a conocer el 3 de marzo del 2020. Las clases en las escuelas secundarias de la provincia habían iniciado el 2 de marzo y el 15 del mismo mes se suspendieron los encuentros presenciales en todo el territorio de Córdoba. En cuestión de días, la escuela se desplazó hacia la virtualidad y eso trajo aparejados cambios en los tiempos, espacios y modos de la enseñanza y eventualmente en las condiciones de aprendizaje también. La institución en la que se enmarca este trabajo es una institución a la que asisten estudiantes de diversos barrios de Córdoba Capital, aproximadamente 900 estudiantes, y cuenta con 170 docentes también aproximadamente. Las y los actores de esta comunidad educativa se encontraron paradas y parados en disímil posición de largada para afrontar el nuevo recorrido del proceso de enseñanza-aprendizaje. La dinámica que finalmente se decidió aplicar para continuar la marcha del ciclo lectivo consistió en que las y los docentes debían preparar clases y trabajos prácticos que las y los estudiantes debían responder en un tiempo establecido. Se realizaron estos trabajos y se publicaron en una carpeta de Google Drive, en la cual los estudiantes y las estudiantes debían acceder. La educación mediada por la tecnología lleva larga data, pero en la escuela investigada esta modalidad no fue elegida, sino impuesta por una situación mundial. Resulta significativo señalar que cuando las clases todavía eran presenciales, el uso de aparatos tecnológicos era particular. Las netbooks disponibles en la escuela eran utilizadas por pocos y pocas docentes en sus clases. Con solo 17 unidades para toda la población estudiantil y sumado a que de un total de 18 aulas, solo algunas esporádicamente disponían de conexión a internet, el acceso de cada estudiante a una computadora en la escuela con un guía de una profesora o un profesor era ocasional. En cuanto al uso de los celulares personales de cada estudiante, en general no eran utilizados en las clases, aunque algunos y algunas docentes hacían uso de los mismos como para utilizar las calculadoras o búsqueda de información. De todas maneras, no todas ni todos los estudiantes contaban con este dispositivo. En esta nueva modalidad educativa en la que el tiempo y el espacio escolar real se desdibujaron o desaparecieron, las actuales circunstancias de comunicación dejaron al descubierto algunos problemas que ya venían sucediendo. Esta investigación se dedicó a indagar sobre los cuestionamientos que afloraron con mayor intensidad relativos a la conectividad y el flujo de comunicación entre adultas, adultos y estudiantes de la escuela. Al comienzo del trabajo desde la virtualidad,
En las clases y trabajos prácticos elaborados por las y los docentes hubo muy pocas propuestas de interacción en tiempo real a través de redes, tutoriales, videos, lecciones o encuentros sincrónicos a través de videollamadas de WhatsApp, como material didáctico para la lección, la lista de ejercicios o guías de preguntas. Las y los docentes solicitaron que los trabajos fueran enviados a sus correos electrónicos y para las y los estudiantes este sistema de intercambio de mensajes no es muy conocido ni utilizado. La situación de crisis y las opciones educativas que las autoridades de la enseñanza pusieron a disposición de las y los jóvenes descubren una realidad llena de desigualdades sociales y aumentan las desventajas que presenta el sistema educativo para diferentes sectores de la población estudiantil. Sumado a esto, se presentan dificultades propias de las actividades propuestas para las y los jóvenes. El intercambio de información tiene sentido, pero el mismo cobra relevancia en la medida que haya un otro adulto que escuche, lea y reciba dichos mensajes. En la propuesta de enseñanza no se contempló habilitar un canal de intercambio de dudas, consultas y propuestas planteadas por las y los estudiantes. No se estableció un canal de diálogo. En el escenario descrito, y para que el hecho educativo acontezca, es necesario que se den palabras denominadas el diálogo educativo. El diálogo educativo es posible si no se relativiza la participación de las y los adolescentes. Es sustancial que se conceda un lugar para el protagonismo de las nuevas generaciones sobre la base de la confianza en su capacidad para ocuparse de los asuntos que les interesan y les conciernen. En la situación escolar analizada, varios factores vulneran la posibilidad de establecer un diálogo educativo fructífero. El desconocimiento de las realidades sociales de las y los estudiantes, las dificultades para acceder a dispositivos de comunicación virtual o sus posibilidades de conexión aún teniendo algún aparato útil. No se valoran las dificultades que las y los estudiantes tienen para comprender y realizar un extenso número de actividades sin asistencia de conocimiento experto de las y los docentes. No se dispone de un modo de intercambio posible para buscar soluciones en forma conjunta de todas las dificultades planteadas. Para que se establezca retroalimentación entre las y los adultos de la escuela y sus estudiantes, se debe encontrar un medio y un procedimiento para ampliar las lecciones explicativas y evacuar dudas. En ese momento existía un link para descargar los trabajos prácticos y direcciones de correo a los que se enviaban los trabajos realizados, pero no existía un encuentro ni un diálogo en ese contacto. La estrategia para lograr que se cure la palabra debe permitir a cada parte ejercer sus derechos de expresión y de réplica, porque cuando eso no ocurre, aparecen malestares asociados. Un tema no menor es el nuevo protagonismo de las y los adultos que acompañan a las y los estudiantes en sus hogares. Buena parte de los resultados que hoy se tienen en la educación escolar se debe a la intervención de familiares que se preocupan, o no, de manera particular de este nuevo acontecimiento, el aprendizaje desde la casa que comparte. En la primera etapa, antes del receso escolar, los objetivos institucionales se centraban en conectar a los y los estudiantes con la enseñanza a través del ciberespacio. Los estratos superiores de la educación, mientras tanto, resolvían qué jerarquía le daban a los trabajos realizados y devueltos por las y los estudiantes, si se evaluaban por medio de una escala numérica o si se distinguían entre aprobados y no aprobados, si habría un regreso a las aulas en el año en curso, si el ciclo terminaría con el año o continuaría el próximo. La parte silenciosa del sistema todavía estaba lidiando con los trabajos prácticos y la conexión a Internet. Entre no entender de qué se trata todo esto, de no poder compartir con sus coetáneos ese incómodo espacio que se llama escuela y que recién ahora está reconociendo como una necesidad y la incertidumbre que provoca el encierro y la soledad. Un grupo de estudiantes enviaba regularmente los trabajos prácticos a los correos indicados. Otros los resolvían, pero no los enviaban porque no sabían cómo hacerlo.
y un número importante, al ser consultado, manifestaba que había resuelto algún trabajo sin respetar el orden en el que se habían presentado, ya que no podían responder todas las consignas y no tenían con quién consultarlo. Se arribó a mitad de año, a mitad del siglo lectivo, y en la escuela investigada, ese conjunto de personas y proyectos vinculados por objetivos y propuestas que se reunían diariamente en un espacio físico colmado de libros y materiales para la enseñanza y el aprendizaje, le estaba faltando algunas partes. De todas sus carencias, la más importante es que muchos de sus estudiantes han ido quedando en el camino. En la segunda etapa, la escuela se propuso salir al rescate de quienes no habían podido superar los problemas de conectividad y de comprensión de los aprendizajes propuestos. Para eso necesitó establecer contacto con estudiantes rezagados, salir en busca de familiares dispuestos a acompañar a esos estudiantes y permitir que la comunicación no solo se establezca para hacer circular trabajos prácticos, sino que sea la palabra de quienes la producen y quienes lo receptan para recuperar el tiempo perdido. En este nuevo contexto escolar, para contener, alojar, amparar y enseñar, las y los adultos deberán adquirir y o perfeccionar competencias digitales para responder a la necesidad de mantener el contacto virtual y generar efectos secundarios potencialmente beneficiosos en este trance. Disminuir la brecha generacional en el acontecimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación, reconocer los aspectos positivos de las redes sociales que permiten seguir comunicados en estas circunstancias, lograr la empatía imprescindible con todas y todos los estudiantes para que el aprendizaje a distancia sea óptimo. La escuela ha cambiado sus coordenadas. De un lugar físico y tiempos fijos en los que desarrollaba su tarea, pasó a operar desde un lugar virtual y un tiempo diversificado según las posibilidades de estudiantes y profesores. La enseñanza y el aprendizaje sucede de otro modo, y hay que aprender ese modo y confiar en sus resultados, y echar mano de la investigación-acción para alternar estrategias pedagógicas en busca de la mejor manera de llegar a los resultados que se proponen como objetivos. Pensar estrategias pedagógicas para continuar dando clases en este nuevo e inusual escenario requiere de un trabajo docente colaborativo y creativo, para que 14 espacios curriculares no redunden en igual número de actividades para las y los estudiantes. La realidad dice que algunos y algunas no tienen acceso a computadoras o teléfonos conectados a la red informática, por lo que la inventiva también deberá ser aplicada para acercarles las actividades propuestas y receptar sus inquietudes y respuestas. La pandemia en curso es un hecho que une a la comunidad en una solidaridad global que, irónicamente, requiere de la separación de las personas y el aislamiento físico de aquellos y aquellas que están contagiados y contagiadas. Las y los docentes y estudiantes, sin importar jerarquía ni roles, están en riesgo de enfermedad, pero pujan por defender la salud y la continuidad de la vida frente al flagelo del coronavirus, manteniendo su vínculo a través de la comunicación a distancia. Es así que la escuela, como lugar de la esfera pública para la transmisión de la herencia cultural y del conocimiento y generadora de las relaciones intersubjetivas, tiene la oportunidad de pensar posibilidades didácticas inclusivas que generen en las y los estudiantes el entusiasmo de seguir aprendiendo. Hoy, con la pandemia en la puerta de la escuela y en todos los hogares, la escuela debe tomar una nueva actitud frente al uso de los teléfonos personales y las redes sociales, e involucrarse con sus estudiantes a través de ellos. Los muros escolares están rodeados de silencios, como las aulas, los pasillos, los baños, los recreos, pero el bullicio sigue existiendo en los grupos de WhatsApp y en las redes. Los nuevos muros para dejar mensajes sutiles o ruidosos que parecen dejar afuera a las y los adultos, pero que en realidad los retan a interpretar las miradas adolescentes en este periodo de distanciamiento social obligatorio. Este trabajo no puede hacerse en soledad. La escuela es una y forma parte de un sistema cuyo gobierno debe ofrecer propuestas factibles que apunten a la reducción de la brecha digital entre estudiantes de desiguales entornos sociales y entre docentes de formaciones
diferentes y para acompañar a las y los que acompañan. Muchas gracias por su atención.